El tema que vamos a abordar en este cuarto periodo es la Guerra de los Mil Días y la separación de Panamá. En este sentido, el objetivo de la clase será describir las causas y consecuencias de la Guerra de los Mil Días sobre el escenario político, social y económico de Colombia. Bueno, algunas como generalidades o apuntes importantes de la Guerra de los Mil Días. Entonces, fue un conflicto armado disputado entre dos partidos políticos. ¿Cuáles eran esos dos partidos políticos? El Partido Conservador y el Partido Liberal, que fueron fundados en el siglo XIX, aproximadamente en 1848. Se libró entonces entre el 17 de octubre de 1899 y el 21 de noviembre de 1902. Tiene este nombre precisamente porque duró 3 años, que son exactamente 1000 días, y se inició en el departamento de Santander y norte de Santander. Posteriormente, entonces, la guerra se llevó a otros lugares del centro del país, como Antioquia, y digamos lugares ya periféricos como Panamá. En esta clase Panamá va a ser un sitio estratégico importante porque para el siglo XIX Panamá era simplemente un departamento de Colombia, hacía parte de nuestro país. Más adelante vamos a ver los motivos que llevaron a los panameños a separarse de nuestro país. Esta guerra se llevó a cabo en un periodo que se conoce como la hegemonía conservadora. ¿Qué es hegemonía? Es poder. Los conservadores, el Partido Conservador estuvo precisamente en el poder de 1886 a 1930. Estuvo muchísimo tiempo en el poder y este fue uno de los motivos por los cuales desató la guerra, porque los liberales no tenían protagonismo en la vida política, estaban prácticamente excluidos. Entonces vamos a ver cuáles fueron esas diferencias entre el partido liberal y conservador que los llevó a enfrentarse en la Guerra de los Mil Días. Entonces se dice que el partido liberal pedía la separación de la Iglesia y el Estado, mientras que el partido conservador pedía precisamente que la Iglesia y el Estado estuvieran unidos completamente. La Iglesia, el clero, los curas tenían para los conservadores una influencia muy grande en las decisiones políticas del país. Los liberales decían que la Iglesia se debía dedicar simplemente a lo religioso y las cuestiones políticas eran para el presidente y, digamos, alcaldes o gobernadores. El Partido Liberal tenía una fuerte inclinación por la abolición de la esclavitud. Para ese entonces la esclavitud ya estaba abolida. Pero el Partido Conservador decía lo contrario, que la esclavitud se debía mantener porque lo que hacía era reavivar la economía. Sin mano de obra esclava, pues empresarios y terratenientes lo que iban a hacer era quebrarse, porque entonces ya tenían que un trabajo que antes se hacía gratis, pues en ese momento lo tendrían que pagar. Entonces eso afectaba fuertemente la economía. Los liberales, digamos que propendían por la libertad de la palabra y la imprenta, mientras que los conservadores censuraban la prensa. Para los conservadores, los medios de comunicación debían estar al servicio del Estado. Es decir, ningún medio de comunicación podía hablar en contra del gobierno que estuviera de turno, y si lo hacía, entonces tendría que ir a la cárcel. Los conservadores también pedían el voto restringido. En este entonces las mujeres no podíamos votar. Y los conservadores decían que aquellas personas que habían salido de la esclavitud tampoco podían hacerlo, mientras que los liberales, ellos propendían por el sufragio universal y el voto secreto. Lo del voto secreto es muy importante, porque para los conservadores, quien estuviera en contra del partido de ellos, entonces podría ir a la cárcel, porque era un crimen político hacer oposición. Estaba la libertad de la industria y el libre cambio, por el que, digamos, tenían más facilidad el Partido Liberal, y el Partido Conservador, pues, abolía, digamos que propendía por el proteccionismo económico, es decir, que no se trajeran productos del exterior, como se hace en este entonces. Entonces, todas estas diferencias fueron las que llevaron a liberales y conservadores a enfrentarse en esta guerra.
Entonces, ¿cuáles fueron las causas de la guerra? Las causas directas, como les dije, las diferencias entre estos dos partidos. Pero también una muy importante es el fraude electoral de las elecciones de 1897, donde se eligió presidente y donde se eligió el Senado de la República, que dejaron a los liberales fuera de cualquier participación política. ¿Por qué los liberales quedaron fuera de participación política? Porque aquí ganó un presidente conservador y resulta que el presidente era el encargado de elegir a los alcaldes y gobernadores. No era como en la actualidad que alcalde y gobernador se elige mediante voto popular, sino que simplemente el presidente que ganaba era quien elegía a los gobernadores y a los alcaldes. Entonces esto se presentaba para mucha corrupción. Para ese entonces ningún liberal estaba en el poder. Y unas causas indirectas fueron las siguientes. Una industria que estaba, digamos, empezando, una industria que era regular y había una clase trabajadora en condiciones cada vez más precarias. Digamos que no se reconocían las horas extras, el salario mínimo era muy bajo y había una economía en crisis gracias a la baja de los precios del café a nivel mundial. Para ese entonces la economía de Colombia se sustentaba en el café. Hoy en día no es así. La economía de Colombia se sustenta principalmente en el petróleo. Entonces, ¿cómo se desarrolló la guerra? La guerra se divide entonces en dos partes. La batalla de Peralonso y la batalla de Palo Negro. Me permiten un momento que alguien está solicitando entrada a la reunión. Esperemos un momentico. Para los que acaban de llegar, pues ya iniciamos la clase. Bienvenidos. Estamos hablando en ese momento del desarrollo de la guerra, que la guerra entonces se divide en dos batallas. Nuevamente les voy a compartir pantalla. Me dicen si por favor están viendo lo que voy a compartir. Por favor, apagan los micrófonos. Pero antes de apagar los micrófonos, me dicen si están viendo lo que estoy compartiendo. Sí. No, no. ¿Sí lo están viendo o no lo están viendo? No. Yo no lo Sí. Sí, profe, claro. Bueno, entonces la que no lo está viendo debe tener un problema entonces en la configuración de Meet. Listo, entonces vamos entonces a abordar la batalla de Peralonso. Peralonso es un río que queda al norte de Santander. Entonces, por la ubicación de este lugar es que esta batalla tiene ese nombre y se llevó a cabo entre el 15 y el 16 de noviembre de 1899, como les dije, en norte de Santander. Aquí, esta batalla es muy importante porque la ganó el Partido Liberal. Para ellos fue una batalla muy importante que los motivó, porque quien tenía el ejército más grande en ese momento era el Partido Conservador, porque era el que estaba en el poder y contaba con todas las fuerzas militares y con la policía. Los liberales lo único que tenían eran ejércitos muy pequeños conformados por ciudadanos o pequeñas guerrillas. Entonces esta batalla sirvió para que se avivaran los ánimos de los liberales y pensaran que era posible llegar al poder mediante la guerra. Sin embargo, también se desarrolló la batalla de Palo Negro, que esta se desarrolló en Bucaramanga entre el 11 y el 26 de mayo de 1900. Esta batalla fue muy sangrienta y la perdió el Partido Liberal. Hubo aproximadamente 4.300 muertos de ambos bandos y tuvo como consecuencia la guerra de guerrillas. ¿En qué consiste la guerra de guerrillas? Como los liberales vieron
que estaban perdiendo y que se estaban debilitando, entonces vieron la necesidad de desarrollar ataques pequeños y sorpresivos a sus enemigos los conservadores. Esto es la guerra de guerrillas. Ataques como cuáles: voladuras de puentes, de estaciones, ataques sorpresivos. En eso consiste la guerra de guerrillas, en desgastar de a poco, a partir de pequeñas acciones, al enemigo. La guerra finalmente, con todos los muertos, y digamos que al ver, sobre todo el Partido Liberal, que tenía un ejército más pequeño y que estaba perdiendo muchos hombres, deciden suspender la guerra a partir de 2 acuerdos de paz. Entonces, el primer acuerdo de paz se conoce como el Acuerdo de Neerlandia, que Neerlandia era una finca entre Ciénaga y Aracataca Magdalena. Allí entonces los líderes del Partido Liberal y el Partido Conservador deciden que van a acabar por completo la guerra. ¿Pero por qué deciden que van a acabar esta guerra? Porque había una influencia muy grande de los Estados Unidos que estaba en Panamá. Para ese entonces Estados Unidos estaba construyendo la vía de ferrocarriles en este país. Entonces, como ellos tuvieron que suspender por la guerra, pues esa construcción estaban perdiendo mucho dinero. Presionaron a los gobiernos de Colombia para que terminaran la guerra, y de no hacerlo, entonces los estadounidenses atacarían. Ustedes saben que Estados Unidos tiene una armada muy grande, un ejército de proporciones mucho mayores comparada con el colombiano. Entonces, obviamente, por estas razones, el Partido Liberal y el Partido Conservador deciden terminar la guerra. Entonces, consecuencias de la guerra. La economía del país queda completamente devastada. El Partido Conservador, como era el que estaba en el país, en el poder en ese entonces, digamos que gran parte de su presupuesto lo destinó a la compra de armas para su ejército. Entonces ahí se fue mucha parte de nuestro presupuesto. Una moneda desvalorizada, la economía de nosotros estaba por el suelo. Además, como les dije en un principio, el café, que era la mayor entrada económica de nosotros, los precios del café estaban por el suelo. Entonces el dinero que entraba a Colombia era muy poco. Además, como los conservadores eran más bien de una tendencia que no era muy, digamos, a favor de las exportaciones y las importaciones, entonces esto no permitía que la economía del país avanzara de forma adecuada. La infraestructura del país quedó en cenizas. Una guerra entonces acarrea bombas, ataques, prácticamente la zona norte del país quedó destruida. Entre 80 y 1000 muertos en una, entre 80 y 1000 muertos en una población que no llegaba a los 4 millones de habitantes. Para ese entonces teníamos muy poca población, entonces miren que los muertos fueron, digamos, bastante altos, y una de las consecuencias más importantes fue la separación de Panamá en 1903. Como les mencioné al principio, Panamá era un departamento de Colombia, pero que tenía una fuerte influencia de los Estados Unidos, porque allí se estaba, digamos que desarrollando un ferrocarril que estaba liderado por los Estados Unidos. Entonces, jóvenes, al terminar la guerra, o antes, o mejor dicho, antes de terminar la guerra, Colombia estaba construyendo el canal de Panamá. Entonces, como pueden ver ustedes, aquí está, en el siglo XIX, este era el mapa de Colombia. Acá tenemos a Panamá, esto hacía parte entonces de nuestro territorio, y Colombia tenía toda la intención de construir un canal que uniera el Océano Pacífico con el Mar Caribe. Esto en términos económicos traería muchos beneficios, porque por ese canal iban a pasar buques de carga. Esto daba unos aranceles, y con estos aranceles, pues Colombia iba a obtener mucho dinero. El primer entonces canal que se intentó construir fue en 1878 con una compañía que era francesa. ¿Qué sucede? Esa compañía francesa se quiebra porque construir una obra de infraestructuras como un canal pues requería mucho dinero.
y esta compañía no contaba con el dinero suficiente para construirlo. Entonces, al quebrarse, el líder de esta compañía acude a los Estados Unidos para que entonces Estados Unidos se encargue de la construcción de ese canal. Y en 1903 se firma el Tratado de Herrenheim. En ese tratado se estipula que Estados Unidos es el que va a construir el canal de Panamá. Pero entonces, digamos que ese contrato que se establece con Estados Unidos para construir el canal resultaba desventajoso para Colombia. Entonces el Senado de la República dice que no va a aceptar ese tratado. Entonces, al no aceptarlo, los Estados Unidos se molestan bastante y entonces convocan a los líderes panameños para que se separen de Colombia. Entonces ellos aprovechan que Colombia recientemente estaba saliendo de una guerra, que estaba ocupado en los asuntos de restaurar el país, que había una economía completamente devastada, una moneda, digamos, desvalorizada, que además de eso Panamá era un lugar olvidado, completamente olvidado del país. Entonces Estados Unidos se aprovecha de esa situación y le dice a las élites panameñas que se separen de Colombia, que si se separan de Colombia van a recibir aproximadamente 10 millones de dólares si les permiten construir el canal. Obviamente la élite panameña aprovecha esta oportunidad y se independiza. En esa independencia no hubo ningún tipo de batallas. Como les digo, Estados Unidos tiene un poder muy grande en el mundo, un ejército muy grande. Colombia ya venía de una guerra en la que no podía pelear por Panamá. Entonces, tristemente, le toca resignarse a la pérdida de Panamá y perder la inversión que había hecho en este canal. Entonces, Estados Unidos comienza la construcción del canal de Panamá en 1904, un año después de que Panamá se independiza. Como les digo, los Estados Unidos les entregan 10 millones de dólares a los panameños para que los dejaran construir el canal, pero les dicen lo siguiente: como nosotros somos quienes vamos a realizar la inversión económica en este canal, pues todo el dinero de los buques que pasen por este canal va a ser nuestro y no de Panamá. Ustedes simplemente van a recibir esos 10 millones. Solo hasta 1999 el canal pasa a ser completamente de Panamá. Entonces miren que fueron muchos años durante los cuales los Estados Unidos pues se beneficiaron de este canal. Entonces miren que en realidad es una obra de infraestructura bastante importante, porque eso implicó pues dividir o digamos atravesar completamente un país. En ese intento, jóvenes, muchos trabajadores murieron. Se dice que fueron necesarios 75.000 obreros, de los cuales 30.000 perdieron la vida a causa de desplazamientos de tierra, la malaria y la fiebre amarilla. El canal de Panamá se inauguró oficialmente en agosto de 1914, justamente cuando Estados Unidos entraba en... cuando comenzaba la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial. Recordemos que Estados Unidos entra en la Primera Guerra Mundial en 1917. Para ese entonces, el canal de Panamá le permitió a Estados Unidos entrar a una guerra consolidado económicamente. Ahorita vamos a ver que es bastante el dinero que tienen que pagar los buques que pasan a atravesar este canal de Panamá. Vamos a ver entonces un pequeño video donde nos muestran precisamente cómo funciona el canal de Panamá y cómo fue construido. Durante un siglo ha constituido un atajo para el transporte de todo el mundo. Pero ahora esta maravilla del siglo XIX lucha por adaptarse a las exigencias del siglo XXI. En el mar hay más barcos que nunca. Y si el canal no puede acogerlos, pasarán por otro lado. Es un momento clave para esta superestructura. Y hará falta un ejército de hombres y máquinas para mantenerlo competitivo.
Superestructuras. El Canal de Panamá. Los barcos del tamaño de rascacielos transportan enormes cargas y se enfrentan a fechas de entrega muy ajustadas. Y hacen cola en una de las rutas marítimas más congestionadas del planeta, el Canal de Panamá. Casi 200 millones de toneladas de mercancías, desde comida a electrónica, pasando por combustible, cruzan esta estrecha vía acuática todos los años. El canal corta Centroamérica y une los océanos Atlántico y Pacífico. En lugar de una travesía de 4 días alrededor de Sudamérica, los buques pueden atravesar el continente en 10 horas. Pero eso no es todo. Esta maravilla de la ingeniería hace algo increíble. Eleva los barcos unos 25 metros por encima de una cordillera. Este pasaje artificial es una superestructura gigantesca que funciona mediante un ingenioso sistema de esclusas y un equipo de potente maquinaria. Mide 80 kilómetros, lo cruzan barcos de 8 pisos y recorre un país entero. Consta de 2 carriles, cada uno compuesto de 3 estrechas esclusas que elevan o bajan los barcos a cada lado. Entre las esclusas los barcos tienen que atravesar el extenso lago Gatún y el serpenteante meandro de Guelard. Pero este canal es más que un atajo, es un negocio. Y sus clientes son estos barcos, que pagan hasta $250.000 por un día de tránsito. Bueno, jóvenes, entonces ahí en el video lo que nos están mostrando es la forma como funciona el Canal de Panamá. Entonces, para que estos barcos puedan pasar del Océano Pacífico al Mar Caribe, se demoran aproximadamente 25 horas. Por este canal pasan barcos de hasta 8 pisos. La verdad es que es un método, digamos, muy fácil y muy práctico para transportar mercancía. Quien domine el Canal de Panamá, pues será un país que tenga mucho dinero. Si nosotros vemos en este momento, la vida económica de Panamá es bastante buena referente a la de Colombia. ¿Por qué? Por cada barco que pasa por ahí, pues le pagan a Panamá $250.000. Eso es $250.000, o sea, eso es mucho. Y al día pueden pasar muchísimos buques de carga. Entonces, esto de alguna manera significa una entrada económica para un país. Si nosotros nos ponemos a ver en este momento, si Colombia todavía fuera dueña de Panamá, pues posiblemente las condiciones económicas de nuestro país no serían las que tenemos actualmente. No tendríamos de pronto tanta pobreza y tanta desigualdad. Desafortunadamente no manejamos adecuadamente el conflicto y las diferencias que tuvimos con Panamá respecto a la desigualdad y el olvido. Un asuntico que se me olvidó mencionarles durante la separación de Panamá. Estados Unidos inicialmente no estaba muy interesado en construir el Canal de Panamá. Ellos querían construir un canal en Nicaragua. Sin embargo, realizaron unos estudios en Nicaragua y determinaron que, digamos que la topografía o la geografía de Nicaragua era muy compleja porque la atravesaban muchos volcanes. Entonces descartaron ese estudio. Realizarlo en Panamá era mucho más fácil porque Panamá en el centro tiene un lago que se llama el lago Gatún. Entonces, digamos que el recorrido que tendrían que hacer o el movimiento de tierra que tendrían que hacer en términos de kilómetros era mucho más corto y no tenían el inconveniente de los volcanes. Además de eso, ya Colombia había realizado un trabajo con los franceses que estaba bastante adelantado, entonces la obra para los Estados Unidos le resultaba mucho más barata. ¿Cuánto costó el Canal de Panamá? Exactamente costó $375.000 millones. Eso es muchísimo dinero, por eso durante tanto tiempo Estados Unidos dominó el Canal de Panamá. Como les dije anteriormente, hasta 1999 no se le entregó este canal a los panameños. Les hago una pregunta, ¿ustedes leyeron la guía, leyeron el taller, tienen alguna duda referente a las preguntas?
Jóvenes. Chicos, pueden abrir los micrófonos para que me respondan, por favor. ¿No han leído la guía ni las preguntas? Bueno, profe, pero es que nosotros acá en la guía yo creo que no tenemos las preguntas. no tienen las preguntas, tienen nada más el texto de la separación de Panamá. Solamente en el mío, no sé en los de los compañeros, pero solamente en el mío está el texto. Ah, Pues bueno, que ahí. entonces eso está dividido en 2 hojas, o sea, diferentes hojas. Ah, bueno, porque se supone que las preguntas están en la guía, son 5 preguntitas. Igual ahorita al finalizar la clase, yo les voy a mandar el video de la clase y les voy a mandar las diapositivas. En las diapositivas se las voy a mandar en PDF, están las 5 preguntas del taller. Entonces voy a compartir las 5 preguntas para que las leamos, yo se las voy a explicar y ustedes me van expresando sus dudas referente a las preguntas, porque la idea es que realicemos un ejercicio completo. ¿Están de acuerdo? Sí. Listo. Entonces, nuevamente les voy a presentar. Les voy a compartir pantalla, pero espérenme en un momentico porque aquí no me sale, no me quiere salir la diapositiva. Bueno, no me quiere compartir, entonces lo que yo voy a hacer es que les voy a leer las preguntas y se las voy a explicar. Entonces, la primera pregunta dice lo siguiente: la Guerra de los 1000 días fue una confrontación desigual entre el ejército gubernamental conservador y las guerrillas liberales. Deduce las razones que le dan sustento a esta afirmación. Esa afirmación está en la guía. Además de eso, en esta clase yo les expliqué que de alguna manera los conservadores tenían una ventaja muy grande sobre los liberales porque como los conservadores estaban en el poder, ellos tenían todo el ejército y toda la policía a su disposición, mientras que los liberales solo tenían ejércitos muy pequeños, que estaban conformados por civiles. Ahí la ventaja la tenían los conservadores y se dice que es desigual porque si usted tiene a su favor todo el ejército, usted tiene todas las armas, mientras que si usted lo que está conformando son ejércitos de ciudadanos, posiblemente la cantidad de armas que usted tenga sean muy pocas. Por eso se dice que la guerra fue desigual. Entonces ahí les estoy dando elementos para que respondan esa pregunta. Por favor, háganlo de forma completa, porque muchos estudiantes lo que hacen es que me mandan 2 o 3 rengloncitos. El texto y además la clase les da, digamos, unos tics para que puedan responder esta pregunta. La segunda dice: la Guerra de los 1000 días se caracterizó por el reclutamiento de menores, una práctica que aún la siguen implementando grupos armados al margen de la ley. Explica el impacto que tiene para la infancia el reclutamiento forzado e identifica los derechos violentados. Entonces, jóvenes, identificar los derechos violentados es muy fácil. En el caso del reclutamiento forzado, ustedes se pueden ir a la Constitución Política y buscar, en este caso, cuáles son los derechos del niño. Los niños, por ejemplo, tienen derecho a la educación. ¿Cómo la educación se ve violentada cuando a un niño se lo llevan a participar de la guerra? ¿Cómo el derecho a la familia se ve violentado? ¿Cómo el derecho a la alimentación? ¿Será que a un niño en medio de una guerra lo pueden alimentar bien? Cuando se habla del impacto para la infancia, podríamos hablar del impacto psicológico. ¿Cómo va a crecer ese niño? ¿Será que sí va a tener las habilidades y las capacidades sociales que puede tener un niño que creció al lado de su familia? Entonces la idea es que al responder esta pregunta abordemos estos elementos. Recordemos entonces que para hablar de los derechos violentados se pueden remitir a la Constitución Política y mencionar los derechos de los niños que están en el artículo 40. Ahí les doy una pista para responder.
La tercera pregunta dice, en la actualidad, ¿cómo se ven representadas las diferencias entre los partidos políticos? Para ello identifica al menos 5 aspectos y explica cada uno. Jóvenes, hoy en día las diferencias entre el Partido Liberal y el Partido Conservador no son muy marcadas, no son como las mencioné al principio de la clase. Ya las diferencias actuales entre los partidos políticos las podemos encontrar entre los partidos de izquierda, los partidos de centro y los partidos de derecha. Por ejemplo, vamos a identificar diferencias entre un partido como el Centro Democrático, que es de derecha, y un partido como el Polo, que es de izquierda, y un partido como el Partido Verde, que puede ser del centro. ¿Cuáles serían las diferencias entre esos 3 partidos? O si ustedes quieren, pueden coger otros partidos. Puede ser el partido de las FARC, que es de izquierda, con el partido de la U, que es de derecha, o con el partido Cambio Radical. La idea es que realicemos esa actividad así y comparemos. En materia de educación, ¿cuál sería la diferencia? En materia económica, en materia política. El cuarto punto dice, ¿por qué crees que la separación de Panamá no se desarrolló de forma violenta? Eso yo se los dije en la explicación de la clase y tiene que ver con la capacidad militar de los Estados Unidos y la de nosotros pues era muy baja, primero porque no tenemos un ejército como el de los Estados Unidos y segundo porque veníamos de una guerra, entonces estábamos bastante desgastados. Dice que respondan la pregunta en un texto de 200 palabras. Un texto de 200 palabras es más o menos media página para que lo hagamos completo, pero media página de un cuaderno grande. Y la siguiente pregunta es, ¿cuáles son los intereses de los Estados Unidos sobre Panamá que los motivó a apoyar su independencia? Recuerden que ahí una de las claves es que hay aspectos económicos muy fuertes y además aspectos militares. ¿Por qué? Porque el canal de Panamá conecta 2 océanos, el Océano Pacífico y el Mar Caribe. Entonces, geoestratégicamente eso es importante y más para la época en la que se terminó de construir el canal de Panamá, que fue en 1914, cuando se estaba dando inicio a la Primera Guerra Mundial. Entonces, ese aspecto es importante que lo tengan en cuenta a la hora de responder. El quinto punto dice, ¿cómo sería la economía de nuestro país si Panamá no se hubiese independizado? Yo creo que ya la clase nos da bastantes elementos para responder esta última pregunta. Como les decía ahorita, el solo hecho de que por cada buque o barco que pase le paguen a Panamá $250.000, pues ya nos habla de una economía bien desarrollada. ¿Tienen alguna pregunta respecto al taller? Jóvenes. No. Claro, la temática hasta ahora. Vea, recuerden que igual Profe. yo, sí, Hay que especificar los artículos en el punto 2. en el punto 2, no tienen que especificar el artículo. Ustedes simplemente visitan la Constitución Política, identifican los derechos del niño y más que hablarme del artículo de la Constitución, me van a hablar de los derechos del niño, cómo están siendo vulnerados en el caso del reclutamiento forzado. Más que decirme el artículo es explicar. Bueno, gracias, profe. Con mucho gusto. Bueno, entonces ahora vamos a hacer una actividad de participación. Recuerden que por la asistencia a esta clase tienen una nota. Listo, pero entonces vamos a sacar otra nota de participación y es aquí donde necesito entonces que seamos muy activos. Yo les voy a realizar una serie de preguntas y la idea es que ustedes muy ordenadamente la respondan. El que la responda correctamente entonces tendrá un 5 en participación. Entonces la primera pregunta, que aquí pueden participar varios, es que me digan cuáles fueron las causas de la Guerra de los 1000 días. ¿Quién desea participar? Hubo varias causas. Recuerden que hubo unas directas y otras indirectas. Jóvenes.
Profe, guerra entre conservadores y Bueno, entonces vamos, liberadores. vamos primero con Angie Carolina y luego con Geraldine. ¿Listo? Angie Carolina. Guerra entre conservadores y liberales. Eso, muy bien. Las diferencias La entre... independencia de Panamá. Y la independencia de Panamá. No, pero estamos primero en las causas, ¿listo? Cuando hablemos de las consecuencias, esa será una. Entonces vamos entonces con Geraldine. Causas de la Guerra de los 1000 días. Profe, los intereses de cada partido que generalmente marcaban diferencias entre ambos y los orillaron pues, como a tener esa guerra. Listo. Yo. ¿Quién es Profe, yo? yo Brian. también. Listo, Brian y luego Luisa. Brian. X, que la separación de las iglesias. ¿Cómo? La separación de las iglesias. Brian, pero eso no, la separación de la iglesia era ¿qué? Del Estado. Pero sí fue realmente una causa de la Guerra de los 1000 días. Sí, claro. Esa era una de las diferencias entre los partidos políticos, pero no fue una causa como tal de la guerra. Recuerden que yo les mencioné unas causas directas y otras indirectas. ¿Las recuerdas? No, muy poco. Profe, yo le digo una. Bueno, iba yo. María Fernanda, entonces va Luisa y luego tú, ¿listo? Luisa. Bueno. Profe, la exclusión del Partido Liberal en el partido, pues en la política, Listo, muy bien, esa es por una. parte de los conservadores. Sí, correcto, válida. María Fernanda. Profe, una economía en crisis por los precios bajos del café Muy bien, a nivel mundial. listo. Bueno, ahora sí, entonces vamos con la pregunta de las consecuencias de la guerra. ¿Cuáles fueron? Una economía completa. Bueno, vamos en orden. ¿Quién está hablando? Bueno, los que ya participaron, les voy a pedir el favor que ya tienen la nota. Permitamos entonces que participen otros estudiantes. ¿Quiénes de los que no han participado desean responder? Yo, profe, yo. Bueno, entonces vamos con Andrés. Por aquí me está hablando Profe, que dejó. Emanuel Osorio. Salomé Uribe. Salomé, listo. Profe, que dejó entre 80.000 y 100.000 muertos. Listo, Andrés, muy bien. Salomé. Profe, una economía completamente desbastada, las infraestructuras del país quedan cenizas, una moneda desvalorizada y la separación de Panamá en 1903. Muy bien. ¿Qué otra persona desea participar? Bueno, entonces vamos con otra pregunta. ¿Cuáles fueron las batallas que se desarrollaron en la Guerra de los 1000 días? Jóvenes, las batallas. Profe, conservadores y liberales. No, pero Liberadores. Angie Carolina, el nombre exacto de las dos batallas. Recuerda que tú ya participaste, ya tienes tus 5. La idea es permitir que los estudiantes que no han participado puedan obtener también su nota. ¿Listo? Oiga, yo puedo volver a participar. Sí, Brian. X, que la batalla de Agua Dulce. No, Brian, sin inventar. Profe, yo. Y la de Palo Negro. El que me dice yo, me dice el nombre, por favor. Tomás. Tomás, listo. Tomás, dime. La batalla de Paralonso y la batalla de Palo Negro. Eso, Peralonso y Palo Negro. Muy bien.
Ahora, ¿quién Ah, me sí, es que no me dice? acordaba. Sí, listo, Tomás. Ahora, ¿quién me dice en qué departamento se desarrollaron esas batallas? En Panamá. No, Brian. Profe, Me el norte de parece, Santander. Paola. Paola, En el norte de Santander y en Bucaramanga. listo, muy bien, Paola.